Hola, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con todos ustedes todas las semanas aquí en Asia en Movimiento. Hoy vamos a hablar sobre China y su presencia en Latinoamérica y los cambios que están trayendo y que traerán a nuestra región. ¿Cómo estás, Marcelo? Amplíame un poco el tema de hoy. Hola primero ante todo, ¿cómo están todos hoy? La verdad, lo que hoy intentamos hacer es entender lo que va a pasar con China en nuestra región. China está aumentando sus inversiones, está aumentando su presencia en América Latina, y lo que vemos es que a veces no hay un correlato en la influencia política con la posición cada vez más predominante que está teniendo en lo económico. Entonces vamos a tratar de entender un poco hoy con nuestro invitado en qué está invirtiendo, en qué áreas invierte China en la región, cuál es la relación con la Argentina, cómo impacta en algunas idas y venidas que ha tenido el gobierno nuevo, la administración de Macri, cuando inicia el contacto con China, y básicamente cómo uno puede esperar ese cambio de influencia que te decía en el principio. Muy bien, y para ayudarnos a entender todo este proceso, invitamos al economista Ernesto Matos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra nueva casa. Muchas gracias. Así que es un placer enorme recibirte hoy por acá. Ernesto, China anunció que invertirá durante el año 2016 $500 millones en el exterior. 500.000 millones. 500 mil millones de dólares. Bueno, Muy bien, Marcelo. Detalle. Un poquito menos. Pero bueno, oficialmente yo había leído que eran 500 mil millones de dólares. ¿Ha sido inteligente el actual gobierno que cuestione los contratos firmados y demuestre manifiestamente su intención de acercarse a Estados Unidos? O sea, ¿qué costo tendrá esto para la relación bilateral? Más allá de que tuvo que volver, o sea, hubo unos cambios, ¿no? ¿Cuál es su opinión? A ver, principalmente China está avanzando en un esquema de expansionismo en la región y lo hace a través de su sector automotriz, ¿no? A partir del 2008 ya China supera en la producción de motores de vehículos al NAFTA como espacio económico y a la Unión Europea. No nos olvidemos que el capitalismo norteamericano se basó en dos productos, uno es la radio, el otro es el automóvil. Digamos, mientras hay carreteras, hay autos que se desplazan, fundan ciudades. Así se va extendiendo de Nueva York a Miami, a California. Entonces China esto lo aceleró en menos de 30 años más o menos y ahora está empezando a competir automotrizmente. Entonces ahí lo que tenemos es una lucha por el mercado europeo. No nos olvidemos que está Alemania, uno de los principales países en diseño y producción de automóviles, Estados Unidos y obviamente Japón. Entonces lo que se disputa es el mercado latinoamericano y esto es lo que se viene a futuro. En otra etapa vendrá la discusión del giro de utilidades y viviendas de las empresas. Acuérdense que lo que tensiona la economía argentina y otras economías es que muchas de estas empresas transnacionales que se radican en todos los sectores económicos, tarde o temprano remiten utilidades a sus países. Y eso se hace en una moneda, y en este caso sería el dólar, y los dólares de los países de América Latina no lo consiguen de prestado, de prestado en sentido sin que tuviera una carga de interés, por eso tiene un costo fiscal. Y por otro lado necesitan exportar más para compensar esas importaciones y a la vez pagar los intereses de la deuda y pagar los giros de utilidades y viviendas. Así que a futuro se viene una fuerte tensión si China logra instalarse definitivamente en América Latina. Hoy China se está instalando básicamente ¿en qué áreas? O sea, aparte de eso, porque vemos que hay en minería, en petróleo, están preocupados por el tema de alimentos, han comprado empresas también de cerealeras. ¿Cuáles son las áreas hoy más estratégicas? Fundamentalmente energía para sus industrias, ¿no? Esto en África lo tienen muy bien instalado y desarrollado. En el caso de alimentos en zonas de África han alquilado tierra para a futuro no tener que depender a cambio de inversiones en infraestructura y en maquinaria. Entonces se van soltando la dependencia que tienen con países como Argentina, África y Brasil, digamos, ¿no? Entonces ya no tienen que exportar tantos productos básicos de estos países, entonces los ubican en África o en otros países. Entonces ahí me parece que empieza a tener una suerte de estrategia de China para obviamente también disputarse el continente africano, donde hay bases militares francesas, donde hay bases militares norteamericanas, está la British Petroleum, está la Shell.
Digo, todos estos países, tanto China como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, buscan energía barata. Por eso no se entiende la necesidad de aumentar las tarifas de energía para las industrias argentinas. Vos hablaste del tema de la dificultad de los países de la región en obtener el dólar, ¿no? Sin embargo, nuestro gobierno, el gobierno anterior, había firmado acuerdos con China en swap. Cosa que este gobierno lo primero que hizo fue cambiarlos a dólares. O sea, ¿cómo viene avanzando estos acuerdos en nuestra región y cómo se está posicionando el yuan? Porque siempre estamos hablando de ganar esta posición paralela al dólar, ¿no es cierto? Sí, el yuan ahora pasó a ser una moneda dentro de las cestas del FMI. Ahora en octubre Recientemente, esto ha sido hace días. El tema ahí pasa a ser si China va a ser consolidada como moneda de comercio internacional. Mira, Marcelo está hablando de esto, Ernesto, desde el 2009. Más vale que lo sea, no se va a dejar mal parado. De 2009 ya estaba hablando del Lo que pasa es que ellos van del yuan. a través de los yuanes y de créditos blandos y todo, van ampliando. Sí, esto de los swap permitía, digamos, muchos de los países, más de 100 países en el mundo tienen este tipo de swap. Eran los que no servían para nada y nos daban papelito de colores, ¿no? Exactamente, tanto Inglaterra como Alemania ya lo tenían instalado, la Argentina lo empezó a hacer con el gobierno anterior, pero el tema empieza a pasar por si el yuan va a ser la moneda de comercio, y si es la moneda de comercio, ¿cómo va a ser la tasa de interés? Porque hoy Estados Unidos todos están pendientes de que si la Banco Federal sube la tasa de interés, y sube la tasa de interés, todos los capitales van a ir a Estados Unidos. Entonces, si China es la moneda de comercio internacional, China va a fijar la tasa de interés del mundo. ¿Se entiende? Sí, sí. Si es que logra esta estabilidad, obviamente lo que... ¿Y eso tiene algún paralelo con la nueva ruta de la seda? O sea, en el sentido de cómo favorece a nuestra región y cómo se entiende, ¿no?, este avance y cómo se va a entender el posicionamiento de la moneda china. En Asia Central, principalmente en Kirguistán, Turkmenistán, China obtiene gas y tiene valles agrícolas, y por ahí plantea atravesar el ferrocarril que va a ir desde una ciudad de China a los puertos de Alemania. Lo que pasa es que en esa parte de Asia Central son los ex países de la Unión Soviética. Entonces ahí China y Rusia tienen como una tensión, porque creo que en Kirguistán Reznov compró un aeropuerto, y no lo compró una petrolera, digamos, no, es por logística, digamos, ¿no? Y China invierte mucho también ahí en estos países para abastecerse de los recursos que necesita, porque no los puede conseguir de otro lado. ¿Hay alguna forma que te parece que Estados Unidos puede contener el avance de China? Porque uno va viendo que en el sudeste asiático cada vez la presencia china es más importante. Bueno, decimos, es lógico, su zona de influencia. Pero en África también está pasando lo mismo, y ahora está empezando a pasar en América Latina. Si bien hoy todavía no tienen la ascendencia, como decía al principio, política, el peso que tienen los Estados Unidos, sí están empezando a manejar las economías. Sí, Obama lo dijo en el discurso ante la Unión en enero del 2016. Dijo, nosotros le vamos a fijar el área a China con el Tratado Transpacífico. Por eso le exigía a los congresistas que aprobaran el Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Por esa razón, Obama viene a Cuba y después se acerca a la Argentina, porque esto entraría a ser un tablero donde no es como el ajedrez, es como el Go, ¿no? Hay que cercar al oponente, ¿no? Y en ese acercar, una cosa es que uno mueva un peón, ¿no?, hacia adelante, pero acá el Tratado Transpacífico rodea a China, y esa es la imposición norteamericana, porque lo que plantea Obama, muy certero de su visión, es que ellos no van a ir a la intervención militar. Ya tuvieron el error de Vietnam, tuvieron el error de Irak, así lo explica él, así que el esquema nuevo de intervención es financiero. Por eso necesitan esta área de libre comercio, y por eso necesitan que Argentina entre en el área de libre comercio. El tema es que en Argentina el auto chino lo comercia el grupo Macri, de la marca Chery, digamos, ¿no? Entonces, ahí no sé cómo se resolvería la tensión, digamos. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con los que plantean que en realidad estamos teniendo dos corrientes? Una globalista, que es la que encarna Obama, encarna Hillary, pero también que hay un sector que resiste a eso, que en Francia pasa con Le Pen, que de alguna manera Trump es un exponente de eso, muy sui generis, por ahí no es junto, pero como que hay muchos sectores.
obreros que están quedando afuera de la economía, y está habiendo también sectores empresariales que no tienen la capacidad de transnacionalizarse como pasa con las empresas, que están creando un tercer frente que sería más parecido a lo que sería el imperialismo clásico norteamericano. Sí, hay una especie, digo, después de toda crisis financiera como fue la del 1873, la de 1929, todos los países optaron proteccionismo. En esta época del 2008, no todos, pero trataron de regularse las economías para evitarse la crisis financiera. Entonces ahí empiezan a recrudecerse estas actuaciones xenófobas, digamos, ¿no? En el caso de Francia, en el caso de Noruega, y obviamente el resultante más fuerte es la salida de Gran Bretaña del Brexit, digamos, ¿no? Pero eso responde a que, independientemente de la crisis, Gran Bretaña ya tenía planificado el petróleo de Malvinas, apoyado por Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, una vez obtenido, confirmado ese producto, lo que necesitan es que Argentina, Brasil y sumado Venezuela sean espacio de libre comercio para que no les graben las mercancías, y de esa forma poder trasladar los productos que extraen de Malvinas hacia el centro en Gran Bretaña. Ahora, volviendo a la Argentina, las élites locales critican el acercamiento a China, pero es la única opción para buscar inversiones que ellas mismas les servirán para hacer negocios. De hecho, Macri hace negocios con China desde hace muchísimos años. Ahora, ¿qué alimenta esta actitud dual que los perjudica a ellos mismos? O sea, junto con el resto de los países, ¿no? O sea, ¿no son conscientes estos sectores del cambio de poder global que va desde Occidente hacia Asia Oriental? Pasa que las élites, uno podría decir una industria vinculada al comercio exterior, al giro utilidades y dividendos, una estructura financiera instalada para hacer ese trabajo, se vinculan más a Europa. Y Europa la Unión Europea está en la tensión entre firmar el transatlántico con Estados Unidos y su principal importador, o de donde traen la mayor cantidad de importaciones, es China. Entonces, en esa media tensión, la Unión Europea trata de buscar una salida en América Latina. Por eso se vincula más fuertemente la Argentina con la Unión Europea. Lo que pasa es que hay que ver cómo se resuelve esto a través del Mercosur, cosa que está en discusión. Quieren sacar a Venezuela y avanzar hacia un esquema de libre comercio entre los dos bloques. Pero a veces tenés una actitud, a veces que es poco entendible. O sea, buscan un acercamiento con Estados Unidos, que solo hoy extrae, porque difícilmente consigas muchas inversiones. Y si pensamos en Europa, es más grave todavía la situación. Los únicos que vienen, y que lo vimos con, lo que le pasó a Macri, primero abjuró de las relaciones con China y ahora las tuvo que ir a llamar porque nadie pone un peso. Bueno, ¿por qué no perciben el cambio y decididamente dicen, bueno, negociemos de otra manera? ¿Por qué se empecinan en hacerse tan pro-norteamericanos más que los mismos norteamericanos? No hay necesidad de que quizás hoy estos vaivienes diplomáticos siquiera son habituales. Sí, pasa que, bueno, históricamente siempre hubo una relación con Estados Unidos. Lo que pasa es que en el Foro Convergencia Empresarial, que es un documento que lo pueden conseguir por internet, es la Cámara Norteamericana la que está ahí discutiendo las bases. Y la base económica de este gobierno es libertad de precios, libre movilidad de capitales, libre compra de dólares y desregulación del comercio exterior. Ahora, ¿quién favorece? A eso es lo que voy. Aquí favorece un puñado de empresas. Después la inmensa mayoría. Alimentos y bebidas, que Pagani dijo esta semana, la industria argentina es un 40% más cara. ¿Quién representa Pagani? Alimentos y bebidas, que obviamente es la fabricación de gaseosa, galletitas, no tiene una incidencia al estilo hierro, siderurgia. Entonces ahí se resuelve otra tensión. El gobierno anterior avanzó en la industrialización, que pudo avanzar, pero no podía sacar dinero al exterior. ¿Y quién necesitaba sacar dinero al exterior? Los principales sectores económicos vinculados al mercado interno, que era alimentos y bebidas justamente. Pues si ustedes miran las cuentas del Banco Central, son los que generan, el segundo sector que genera más divisas en el país. O sea, lo que tienen en juego ellos no es solamente la divisa, sino también la regulación que les permitiría a ellos sacar su dinero al exterior, y obviamente cuando cambie el gobierno aplicar una devaluación y traer el dinero a otro tipo de cambio. Sí, vos
acá también estás viendo que empieza a emerger un nuevo jugador, también a nivel global, que es la India. Pero acá en América Latina sí está habiendo ya presencia fuerte de India, pero en la Argentina prácticamente cero. O sea, ¿qué es lo que pasa con ese tema? ¿Qué está pasando que todavía no logramos entrar? Ahí el visionario, y esto lo pueden buscar en las revistas, es Groboco Patel, que dijo que el futuro son las arvejas amarillas, como de exportación, ¿no? O sea, esto es rarísimo, ¿no? Pero se va a pasar de un esquema de soja, donde la India también tiene millones de habitantes, tanto mercado como China, pero empezar a ir de a poco a otro tipo de producto primario que les permita disputar otro mercado. Y ese mercado es la India, justamente. Ahora, con ese modelo ahora que han llamado australiano, intentar hacer cadenas de valor como en Australia, ¿o eso es un delirio? No, es una propuesta. Habría que ver cómo lo van a desarrollar, ¿no? Porque esto disputaría espacio territorial. Digo, ¿cómo lo van a producir? ¿Qué tecnología van a aplicar? O sea, con la soja uno puede aplicar siembra directa y ya sabe que lo puede hacer acá y en Salta. Así que hay que ver cómo van a hacer con esto que es la arveja amarilla. Argentina es un mercado pequeño para negociar con China óptimas condiciones, digamos, si bien muy rico, pero sabemos también del potencial de nuestra región. Es posible con los gobiernos actuales en la Argentina y en Brasil, ilusionarse con el tema de que Mercosur pueda unirse para negociar mejor hacia afuera, con los países asiáticos en este caso. No, no creo. Me parece que la negociación va a ser bilateral y me parece que el objetivo hoy tanto de Temer, que como se filtró en el Wikileaks, es un hombre de la CIA, digamos, ¿no? Y Mauricio Macri... Yo creo que la verdad son todos hombres de la CIA. Creo que no filtren más, porque filtren cuando haya uno que sea de acá. Bueno, y obviamente el Bahama Leaks y esto del Panama Paper, quien supervisa las cuentas en muchas de las islas que son colonias británicas o norteamericanas es el Banco Central norteamericano o británico. Entonces ahí tenemos, digamos, a quién responden estos grandes empresarios con grandes fortunas en el exterior y que necesitan obviamente devolver favores. Y estos favores son, bueno, yo mantengo la plata en el exterior, nadie me la toca, yo soy gobierno, son negocios, digamos, ¿no? Me parece que Macri y Temer van a buscar primero expulsar a Venezuela, que ya un poco lo anunciaron hoy, que le pidieron a Venezuela que cumpla con las condiciones. Venezuela tuvo 19 elecciones, de la cual perdió una. No pueden decir que es un país dictatorial. O sea... un presidente que compró los votos para hacer un impeachment en las condiciones que lo hizo Temer. Exactamente. Petro que ganó por 300.000 votos, que habría que ver qué pasa si votamos ahora de vuelta. Bueno, y los votos para llevar la institución de Dilma los consiguió del sur de Brasil, que es donde se produce soja y donde están los principales puertos de exportación de Brasil. Digo, todo está vinculado a los sectores productivos que quieren regular la divisa, quieren ellos la riqueza o la llevan al exterior o no la invierten acá, esa es la realidad. Cuando sucedió lo de Brasil, como brasileña realmente me sorprendió, porque internamente uno a veces no se da cuenta de lo que sucede en los países, o sea, uno los ve más desde afuera, ¿no? Desde otro plano. Ahí está el trabajo de los medios. Acá tiene otra visión, pero es sorprendente, incluso cuando Temer hizo su exposición en la ONU, que decía que no, fue un acto totalmente democrático, bien, o sea, la verdad es vergonzoso lo que ha pasado en Brasil y es asombroso pensar cómo sigue la región y cómo hacer entender a la gente este proceso con los medios de comunicación tan agresivos hacia otro modelo que no sea este neoliberal. Sí, por suerte en la conferencia de la ONU muchos países se levantaron, ¿no? De la región y mostraron su digamos, descontento ante la presencia de Temer, que es obviamente un gobierno, es un golpe de Estado que se ha dado en Brasil, que no han podido lograrlo acá, lo han hecho a través de la democracia, que en Venezuela lo están intentando, pero todo esto sirve, decía un especialista, para otro país que se viene en disputa, que es Bolivia. Que Aranguren esté comprando gas por puertos de Chile y que Temer ahora empiece a traer su gas desde otras zonas, implica aislar a Bolivia, digamos. La idea es ahogarla financieramente a Bolivia. Exactamente, como en aquel momento fue el tema del estaño con la Revolución del 52, es tirarle el precio abajo, digamos, la exportación de gas de uno de los principales productos. Me parece que ese es el esquema que están planteando estos dos gobiernos y obviamente en la ONU escuchamos también al presidente
discutir el tema de soberanía en Malvinas y después, obviamente, desde la corona británica aclararon que eso no estaba en discusión. Esto sí fue algo que no se entendió. Ahora, hay un enfrentamiento ya estratégico a nivel global entre Estados Unidos y China. Eso ya cada vez es más inocultable. Yo recuerdo haberlo discutido este tema hace un año con gente que debería estar más al tanto por su posición y me lo negaban. Pero bueno, creo que es obvio y ya no lo niega nadie. Lo que pasa es que cuesta utilizar la palabra que me parece que tendremos que discutir en un momento, el imperialismo chino. Sí, eso es otro tema, pero acá yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, estoy diciendo que hay un enfrentamiento. Ellos se están peleando. América Latina, nuestro país, va a ser un territorio en disputa. Y yo creo que Estados Unidos es lo último que puede ceder porque es, como ellos dicen, su patio trasero, es su zona de seguridad. Un poco lo que hablamos al principio, me gustaría saber si vos pensás que en algún momento esa ascendencia económica, ese crecimiento económico va a tener un correlato en una burguesía argentina o algún sector asociado a China que empieza a tener un peso político mayor al que hoy tiene el estadounidense y se empieza a equilibrar esa posición tan volcada hacia los Estados Unidos que tienen los sectores más concentrados de la Argentina. En el caso del sector industrial no lo veo. En el caso de la agricultura sí. El caso del tema de la agricultura de la Argentina históricamente, desde la época, hay un libro de Felix Weil, del enigma argentino, los ganaderos argentinos se peleaban fuertemente, la ganadería argentina discutía mucho el hecho de no poder exportar carnes a Estados Unidos, ¿no? Y difundía mucho lo que hacía el secretario de Agricultura de Estados Unidos al prohibir sistemáticamente cualquier producto argentino. Entonces, en ese sector tal vez la Argentina sea lo más proteccionista, como pasó con Brujaile, que hace poco le prohibió a Monsanto que cobrara el canon. Monsanto automáticamente retiró inversiones, ¿no? Entonces, ahora se viene la discusión de la semilla, que todavía no está planteada, pero es un tema a discutir. Entonces va haciendo algunas concesiones, pero en otras es totalmente proteccionista. Como está pasando con el limón. No podemos exportar limón a Estados Unidos. Todavía estamos esperando de la gestión anterior que se exporten los limones. Y ahí me parece que... Por eso no se entiende por qué tanta cercanía con un país que nos traba todo y que tenemos una economía que es bastante competitiva, pues somos poco complementarios. Porque lo industrial todo va a venir de Estados Unidos y si no, lo traerán de China. Ese es el doble juego. Pero acá el sector que está invisibilizado es el sector agropecuario, el más concentrado, ¿no? El vinculado al comercio exterior, que tiene industria, aceite, harina y que regula obviamente el tema de los agroalimentos. Acá cuando hablamos de Asia muchas veces este programa de hecho se llama a veces Movimiento porque intenta mostrar lo que está sucediendo en esta parte del mundo y la conexión con el eje sur-sur. Uno no habla de abandonar por completo las relaciones con Estados Unidos, pero tener un equilibrio lógico entre Oriente. Ser más maduros. Exactamente. Y el hecho, eso es lo que sorprende muchas veces porque Putin mismo ha declarado que o ha dicho a Estados Unidos que ojo con lo que va a hacer con América Latina porque nosotros no vamos a dejar que haga lo que se les dé la gana. Porque hay una puja entre China, Rusia y Estados Unidos. O sea, es como dijo Marcelo antes, hay una disputa de imperios ahí, pero creo que podemos estar, somos un blanco en disputa y por eso estas divisiones que hay en nuestra región, pero que tendríamos que encontrar la manera, por lo menos, de estar bien posicionada, porque yo marco esto siempre, nuestra zona realmente tiene unos recursos muy codiciados, o sea, ¿hasta cuándo soportaremos esta presión? Y Venezuela hoy ha bancado todo ese tema mucho por la ayuda de China y de Rusia, ¿no es así? Sí, y es más, ahora en Venezuela se descubrieron yacimientos de minería, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos productos y son valuados en 280.000 millones de dólares. Me expresa mal, no es ayuda, sino que son inversiones de Rusia y China, que es la manera de que se mantenga su economía. Sí, el intercambio comercial como lo tiene Rusia, por lo menos cuando
la Organización Mundial del Comercio sancionó a Rusia y obviamente por el tema de que Rusia tiene que cumplir con algunas privatizaciones, Rusia respondió con incrementar su comercio con América Latina. Y en la actualidad la otra tensión está en el tema de la aviación, donde Rusia y China se están poniendo a la vanguardia, ¿no?, en temas de aviación militar, y eso se está notando porque los países que son aliados de Estados Unidos tienen aviones de 1979, de 1980. Entonces, los propios Estados Unidos tienen el 75% de su flota aérea, decían el otro día, obsoleta casi. Por eso, entonces ahí hay una tensión entre estos países que ya el tema de alimentos tal vez se soluciona con comprar en otros lugares, pero te disputan comercialmente. Pero en términos militares también están empezando los Estados Unidos a tratar de presionar a Rusia a través de la Organización Mundial de Comercio, sancionándolo económicamente. Entonces se empieza a hacer todo un revuelo. ¿No te da la sensación como que el mundo se está partiendo, como estamos llegando a una nueva, como había en la Guerra Fría, dos campos, como que China está armando toda una estructura con Rusia paralela, como para un día decir, bueno, ustedes sigan por ese camino, nosotros sigamos por el nuestro y vemos qué es lo que pasa? Sí, el eje sería China, Rusia e Irán, digamos, ¿no? China, Rusia, Irán. Son los países, digamos, que tienen Y otros se van recursos. sumando aliados inesperados, Filipinas con lo que hizo el presidente, Turquía con Erdogan que cambia. Yo creo que hay un jugador clave para el lado que se va a volcar, va a ser India. Si India sigue con la Organización de Cooperación de Shanghái, empieza a tomar cuerpo eso. Es que la India en su momento había dado fin a la ronda de Doha en 2014. Pues con fue el siempre tema los de que más agricultura. frenaron eso, claro. Claro, o sea, ellos fueron, o sea, nadie discute de ronda de Doha ya porque India los intenció. Entonces ahí, digo, ahí está un poco puesta la atención de la construcción de aliados. Pero sí es verdad, son dos campos, uno es Europa, Estados Unidos, y el otro obviamente China, Rusia, Irán y bueno, la India. Putin dijo el otro día que si Europa se uniría a Rusia sería la primera potencia. Exactamente. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos de vuelta al ruedo, mostrando lo que es Asia, África, Latinoamérica, lo que está sucediendo en esta parte del mundo y la conexión con el nuestro. Así que esperamos contar con tu presencia y otras oportunidades. Sí, cómo no. Muchas gracias. Marcelo, bueno, nos veremos la semana que viene. Hoy, como pudiste ver, pudiste hablar, no tener otra mujer al lado. Te dio Pude la hablar un oportunidad. poquito más, pero bueno, es interesante poder empezar a llegar con una versión diferente a la actual, que es tenemos una visión siempre unívoca que apunta a un solo sector. Bueno, nosotros tratamos de abrir un poco el juego. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas, también por los comentarios tan calurosos que nos dejan en nuestras redes sociales. Esperamos que nos sigan acompañando y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia en Movimiento.